Hola, buenas tardes. Aquí Marisol Ortiz, quien les habla, junto a Cristian Fuentes. Los saludamos en esta tarde de jueves 8 de julio, primera semana de julio, y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Vamos Somos Chilenos en Radio Portales, la primera de Chile, en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Saludamos también a nuestros colaboradores que hacen posible la salida al aire de este programa, don Luis Salinas, Gerardo Terán y Marco Leblanc. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo estamos para partir un programa entretenido e interesante? Cristian, ¿cómo estás tú? Hola. Marisol, ¿cómo estás? Como todos los días jueves, un afectuoso saludo a todas las personas que nos están escuchando por Radio Portales, a la vuelta del trabajo, de los estudios que partimos esta semana, el segundo semestre para todos los estudiantes de educación básica, educación media. Nada, pues feliz, expectante, primera semanita de julio, súper contento también con la invitada que tenemos hoy día, así que esperamos entretenerlos a la vuelta de sus casas, tomando oncecita también en sus casas, con temas muy relevantes que nos atienden aquí en el sector local, pero también a nivel nacional. Oye, ¿te parece que comencemos conversando del tema de Trump y su arancel al cobre? ¿Qué opinas tú de eso, por favor? Bueno, ahí hay un tema importante que no es menor, ¿ya? Bueno, hay que recordar que de alguna otra manera Chile vende claramente cobre, pero Estados Unidos no es uno de los principales países que importa cobre chileno. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco nos debiese impactar tanto, ¿cierto? Pero claramente a nivel internacional sí, el precio se podría haber afectado. Ahora, siempre esto a largo plazo va a generar una incertidumbre, ¿ya? Y esto puede que afecte negativamente a la inversión y eso nos vuelva a pegar. Así que son medidas drásticas que tiene Donald Trump. Esperemos que no nos pegue tan directamente, así que nada, pues, viendo cómo evoluciona el mercado, ¿ah? Y el llamado también a nuestro sector, a Chile, ¿cierto? A nuestro sector de industria que también generemos manufactura de este producto y no solamente materia prima hacia el exterior. Así es. Oye, y en lo nacional, bueno, después vamos a conversar seguramente de las presidenciales, tenemos a la invitada perfecta para eso, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Esto como que no sería nuevo, ¿ah? Pero como que no te da algo el estar siempre leyendo acerca de los problemas que tiene el tema del comercio ambulante, sobre todo ahora con lo que pasó en Meix, que llegaron carabineros, inspectores municipales a un lugar que es un lugar público y que está lleno de ambulantes y los recibieron a palos, con piedras, a golpes. De hecho, hay un par de heridos y no pueden hacer nada. O sea, como que los carabineros tuvieron que arrancar, arrancaron todos ahí. Y después ya un Efectivamente. llamado de la municipalidad diciendo la mejor forma de dejar este comercio, que esto ya no funcione, es que la gente no vaya a comprar. Pero ¿qué pasa con la seguridad? O sea, ¿qué pasa con la labor que debe tener la autoridad? Eso me llama la atención porque nosotros tenemos un caso parecido, digamos, por aquí también en la región. Entonces, es Bueno, como, súper cercano acá en Valparaíso, en Viña del Mar, por ejemplo. No es la clara señal de que nosotros estamos con una crisis importante de institucionalidad también, el poco apoyo a carabineros, a las fuerzas en general de orden interno también. Y claro, en el fondo hoy día la señal a los delincuentes que todo les sale gratis, en que claramente entran y salen como una puerta giratoria. Y hay que refortalecer claramente el Poder Judicial. Yo creo que nuestra invitada nos puede explicar con mejor detalle qué se está haciendo desde la Cámara, que yo creo que es tremendamente importante desde el Congreso, que aparezcan estos apoyos con nuevas leyes o mejorando leyes para que esto no siga sucediendo. ya vamos con ella, ya vamos con ella. Y por último, la noticia regional, que todo el mundo, me imagino que hay algunos que están desencantados y otros que sabían que esto iba a pasar, que es, por supuesto, la postergación del tren Santiago-Valparaíso, que se anunció, digamos, por parte del gobierno que no lo iban a hacer en este gobierno. Está claro que no sé si alguna vez hubo la posibilidad que fuera la verdad de las cosas. Yo siempre fui muy dudosa de eso. ¿Tú qué dices? Otra promesa más que no se cumple. Yo creo que no tenía mucha fe en todo caso en esto, porque de verdad para poder ejecutar un proyecto de esas características se necesita mucho profesionalismo, mucha planificación, mucha responsabilidad.
Y bueno, de más está decir de todas las cosas que han quedado en stand-by o promesas que finalmente no se cumplieron ni siquiera un 10%. Eh, es lamentable, ¿ah? Pero yo creo que hay que ser optimista, hay que mirar sobre todo este año que vienen procesos muy importantes para el país y que si decidimos bien como sociedad, como país, podríamos comenzar a visualizar un cambio muy positivo para la calidad de vida finalmente y para el avance de nuestra región. Sí, y por eso entonces nosotros vamos a conversar hoy con una persona y una invitada que es muy importante porque también tiene muchas cosas que decir. Cristian, ya, y tú, preséntala. Bien, mira, tenemos el honor de que hoy día nos acompañe la diputada Kiara Barquesi Chávez, así que un afectuoso saludo, Kiara, que nos acompañes. ¿Cómo estás, Kiara? Hola Marisol, hola Cristian, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Gusto saludarlos. Súper bien, pues súper bien. Bueno, Kiara es diputada del Distrito 6 de nuestra región. De profesión somos colegas, ella es Sí. ingeniera agrónoma. Es de la bancada del Partido Republicano y bueno, se ha destacado por varias cosas, por su activa participación en iniciativas legislativas relacionadas como las contribuciones fiscales, las pensiones, violencia intrafamiliar, medidas de pospandemia, también preside la Comisión de Recursos Hídricos, así que tenemos harta conversación, hartos temas que trabajar y conversar con Kiara y nos pueda explicar en simple cuáles son las principales temáticas que se abordan desde el Congreso. Así que súper contento que estés con nosotros hoy día, Kiara. Sí, muchas gracias a ustedes. Oigan, antes quería meter la cuchara con algo que ustedes estaban hablando recién y es el tema del comercio ambulante. De hecho, José Antonio Cast presentó esta semana el plan Barrido Total, que habla precisamente de medidas para poder apoyar al comercio formal, ¿cierto? Y ordenar la calle y la seguridad en la calle. Yo recordé una noticia de hace algunos días del delegado presidencial regional que hablaba de que em, él tenía un control político. Ese era el ¿Ya? concepto. Control político del comercio ambulante, entonces que le faltaban atribuciones. Dice, ¿de qué sirve el control político de esta situación? Lo que se necesita es un control real. Entonces, vemos también una duplicidad de funciones entre, por ejemplo, el delegado presidencial, que tiene una labor de seguridad, con la actual figura del Seremi de Seguridad, que hace poco también renunció la persona que estaba. Y es que yo digo, el presidente Boric cuando estaba en campaña prometió terminar con la figura de los delegados presidenciales y no solo no cumplió, sino que ahora vemos duplicidad de funciones entre los delegados presidenciales y los seremis de seguridad. Pero igual así ellos dicen no tener las atribuciones para poder efectivamente ordenar el cuento del comercio ilícito. Y entonces, para mí simplemente están eludiendo responsabilidades. Eh, Efectivamente vemos como hay mafias que se toman las veredas. Eh, no hay origen de los productos, no hay boleta, no hay nada. Muchas veces hay una competencia desleal porque se ponen afuera, ¿cierto?, de un comercio establecido a vender exactamente lo mismo, más barato obviamente, porque no tienen que pagar arriendo, porque no pagan impuestos, porque etcétera, etcétera. Lo que todos conocemos. Eh, y también que se preste el espacio muchas veces para ventas directamente de drogas en la calle y de otros tipos de ilícitos. Entonces, frente a esa realidad, yo creo que falta una decisión política de hacer las cosas bien, ¿cierto? Y por otro lado, vemos cómo la burocracia termina ahogando a los emprendedores. Hoy día es muy difícil poder salir adelante, poder eh, pucha, ponerse con un negocio y surgir. Eh, Frente a esa realidad, bueno, en el Congreso votamos hace poco el tema del Ministerio de Seguridad, que a mi parecer es tener más escritorios, más burocracia, cuando esa plata debería ir directamente para los policías. Otra ley que también fue bastante lamentable hace poco porque costó harto sacarla, del hecho de que todo lo que se requisa del narco, por ejemplo, del crimen organizado, esos recursos puedan ser utilizados por el Ministerio Público y por las policías precisamente para hacer su trabajo. Eh, el gobierno se demoró como 2 años en sacar el reglamento de esa ley, que es el aterrizaje, ¿cierto? Para poder concretarlo en el día a día.
y terminaron borrando con el codo todo lo que habíamos avanzado en el Congreso, lo que es súper frustrante, porque, por ejemplo, ellos decían, ok, pueden usar esos recursos, pero es plata que se les va a descontar del presupuesto del año siguiente. Entonces no tiene sentido. Quedamos en foja cero. Y bueno, así también ha sido un poco complejo eh, el trabajo con el gobierno del presidente Boric, porque lamentablemente creo que eh, han dado señales contradictorias entre lo que dicen y hacen respecto a recuperar la seguridad de nuestro país. Es tremendo porque imagínate, Marisol, lo que comentaba la diputada respecto a que una figura como una Seremi, ¿cierto? Un Seremi que esté relacionado justamente con la seguridad, haya durado un mes. Hace un tiempo también, antes que llegara esta Seremi, había una interina, ¿cierto? Un Seremi interino, después llegó esta Seremi, duró solamente un mes. Nadie sabe realmente por qué renuncia. Existen duplicidades de labores, como bien comentaba Kiara, en respecto a los delegados, ¿cierto? Y al final el problema sigue existiendo, sigue habiendo el mismo nivel de delincuencia, el mismo nivel de, lo conversábamos en el programa de la semana pasada, ¿verdad? Con el tema del sicariato, extorsiones, asesinatos. O sea, el problema lo tenemos más que desbordado. Existen los recursos por parte del Estado, pero la ejecución, la programación y la planificación no lo está. Entonces, bueno, es tremendamente lamentable respecto a la persona que hoy día está viendo cómo pasan todas estas cosas y a sus ojos nadie hace nada. Y de hecho, También perdón, tiene que, perdona, pero también tiene que ver un poco lo que decía, ¿te acuerdas nuestro invitado del jueves anterior? Con respecto a la persona a quien le dan ese cargo, que sea efectivamente una persona profesional, que conozca el tema, que sea ojalá un experto en el área, y no que sea un nombramiento meramente político o ideológico, porque si es así, obviamente que va a ser una persona que no está, no tiene, digamos, eh, no tiene como, digamos, como en el fondo, cómo hacer digamos, su labor, ¿te fijas? Porque no conoce el asunto, no conoce el tema. Entonces, eso es importante que nosotros también el día de mañana, en un futuro gobierno, que ya que vamos a cambiar gobierno, los nombramientos sean de personas que efectivamente hagan la pega para la cual van a estar indicados, y no solamente por llenar el cupo. ¿Te fijas? Que generalmente es lo que ha pasado en este gobierno, porque no podemos desconocer que este gobierno ha sido muy poco prolijo en todo lo que ha sido los nombramientos que han hecho. de hecho, la Ujú. primera persona que nombraron como seremi de seguridad en nuestra región de Valparaíso fue alguien que, siendo candidata al primer proceso constitucional, en su programa hablaba de refundar carabineros. Decía, había Claro. tirado la mecha. Entonces, una de las leyes, creo yo, más importantes en las que hemos avanzado en estos años en el Congreso en seguridad fue precisamente la ley Nain Retamal, para poder darle respaldo a las policías para que hagan la pega, porque y ahí de hecho conocí a Sebastián Zamora, lo sumé al equipo, gracias a Dios la justicia lo declaró inocente, bueno, con el caso, ¿cierto?, del puente Pío Nono, que todos Mm. conocen bien. Una persecución a carabineros, por ejemplo, hace un par de meses visité a la esposa de un carabinero que estaba en prisión preventiva en la cárcel de Valparaíso por una detención a unos delincuentes. No, es que lo bajó con violencia del carro y que tenía que pedirle por favor. Mm. Eh, por apremios ilegítimos. O sea, y lo metieron a prisión preventiva como si fuera un peligro público. Su guagua había nacido, su primer hijo, 1 o 2 días antes. Y Mm. a él lo meten a la cárcel de Valparaíso como si fuera un delincuente. Entonces, también ese es un problema tremendo que por razones ideológicas falta el respaldo para que los policías puedan hacer la pega. Porque naturalmente que no van a querer, o sea, ¿quién querría arriesgarse de esa manera por hacer su trabajo? Entonces, lamentablemente, entramos a un círculo vicioso que hoy día, claro, como están en el gobierno, todos los que antes querían refundar a Carabineros ahora dicen apoyarlos, pero la verdad es que ahí también estamos, creo yo, cojeando un poquito. De hecho, el mismo Sebastián Zamora hace un par de semanas detuvo a un delincuente en Valparaíso, Mm. junto a Carabineros. Yo dije, bueno, la sangre verde, ¿cierto? Corre por las venas. Eh, pero la verdad es que
hay que ser valiente hoy día, hay que ser valiente para ser carabinero. Yo por eso les tengo tanto cariño, tanto respeto, pero lamentablemente creo que se necesita que a fin de año cambiemos a un gobierno que realmente los respalde para que puedan hacer la pega tranquilo y que no terminen, ¿cierto?, en prisión preventiva en la cárcel con todos los delincuentes por hacer su trabajo. No tiene sentido. Y el gallo al que estaban intentando detener anda libre por la calle. A mí me llama mucho la atención lo que comenta Kiara, que el, en su momento, cuando Boric toma el gobierno, dice, tomamos un país con un nivel de inseguridad tremendo. Bueno, ese Sí. nivel de inseguridad se generó en el estallido. O sea, a partir del estallido, cae la institucionalidad, se desborda el tema de la delincuencia, ¿cierto? De la migración, etcétera, etcétera, etcétera. Y claramente el país está muy, muy eh, trastocado, ¿verdad? Toman, obviamente, un país que está muy complejo en relación a cómo restaurar el orden. No tienen las competencias. Estas mismas personas que vimos marchando contra la institucionalidad hoy día estaban en el poder o están actualmente en el Ujú. cargo de servicio público. ¿Cuál es la credibilidad que la comunidad, cierto, que la ciudadanía tiene ante ellos frente a este nivel de inconsistencia en el relato? Entonces, cuando dicen vamos a comprar carros para carabineros o vamos a apoyar a carabineros, es un discurso que no les nace del estómago. No quieren realmente solucionar los temas. O sea, en el fondo se les nota mucho. Entonces, obviamente que ellos no están capacitados para continuar tratando de restaurar lo que perdimos hace 4 o 5 años atrás. O sea, el cambio tiene que ser drástico y tiene que ser con personas con competencias, con un profesionalismo claramente de por medio, porque o si no, este problema no se va a solucionar y vamos a seguir en lo mismo. ¿Qué significa eso? Que no vamos a salir tranquilos a las calles, que hoy día el comercio se esté deteriorando, que según el último censo en Valparaíso, la gente se fue de Valparaíso. Ya no es la ciudad universitaria, ya no es la ciudad del comercio, ya no es la ciudad patrimonial. Viña del Mar con el turismo cayó drásticamente y el escenario delictual se está desplazando hacia las comunas de Magamarga, de la Concagua, etcétera. Entonces, la región está en una estabilidad tremenda. Bueno, y no sé si vieron la noticia esta semana, una funcionaria de la Municipalidad de Valparaíso que era parte del Tren de Aragua. Perdón, Imagínate de San Felipe, San Felipe. hasta dónde llegamos. Qué Imagínate. locura. Estamos Mm. pidiendo que la echen del país, pues sí, no tiene nada que hacer aquí. No, pero es tremendo. Yo creo que ese tema, Kiara, para nosotros, que en el fondo vemos cómo hoy día el gobierno ya está en una etapa de salida, ¿cierto? Y con este nivel de indolencia, de ir jugando, colocando un ceremi, sacándolo, etcétera, o sea, finalmente no se está haciendo nada. Para nosotros es un nivel de impotencia grande y por eso también es el llamado a que la ciudadanía este año se informe 2 o 3 veces más de cómo antes se informaba para un proceso de votación. Porque realmente esto, con su voto, se marca el destino de no solamente los 4 próximos años, sino que probablemente una década o 2 décadas. Hoy ya estamos viendo la mala decisión que tomó el país hace 4 años atrás y esto no se va a arreglar de un día para otro. ¿Ya? Esto tiene por lo menos, son 10 o 15 años de reactivación económica, de restauración del orden, etcétera. Desde el Congreso, Kiara, Ujú. ¿cómo ven ustedes esto en relación a poder complementar, generar nuevas leyes, ¿cierto? ¿Cómo están las fuerzas políticas también internas para que puedan tener o no voluntades, ¿cierto? Para poder sacar este tema adelante. Oye, bueno, el Senado está un poco más mitimota, pero en el Congreso, en la Cámara estamos en minoría, entonces ha sido un poco más de resistencia y de fiscalización que otra cosa estos años. Em, Algunos buenos golazos, algunas buenas tapadas de intentos de golazo del gobierno que hemos hecho, bueno, cuando frenábamos la reforma tributaria, bueno, y así algunas cosas. Em, y el gobierno es muy bueno muchas veces con el discurso, pero no en los resultados. Por ejemplo, Janet Jara, entre comillas, es la ministra que lideró los grandes
avances, entre comillas, de este gobierno, pero vemos que por primera vez en varios años volvimos a tener dos cifras en desempleo femenino en nuestro país. Un gobierno que se autopercibe feminista. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que, entre comillas, ellos han avanzado en el discurso bonito cuando la realidad es que la calidad de vida de las mujeres ha empeorado? Hoy día trabajan más en negro, hoy día tienen menor seguridad social, etcétera, etcétera. Y así tantos temas. Por ejemplo, lo que ustedes hablaban del principio, el proyecto del tren Valparaíso-Santiago. eh, este gobierno es muy bueno, fue muy bueno para prometer cosas que no iban a concretar ellos. De hecho, tenemos varias cosas así como bien absurdas que han pasado. Por ejemplo, el Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Lo inauguró el expresidente Piñera y después lo volvió a inaugurar el presidente Boric. Lo inauguraron dos veces. ¿Por qué? Porque querían quedarse, apropiarse, ¿cierto?, del trabajo de otros. Claro. Y así mismo han ido prometiendo cosas que al final no lo van a trabajar ellos, sino que va a ser para el gobierno que venga. Entonces, bueno, y volviendo al tema del Congreso, ha sido bien impactante tener que avanzar en proyectos de seguridad de temas, por ejemplo, tipificar como delito el sicariato, que no estaban tipificados porque no existían en nuestro país o eran muy raros. Claro. Entonces, hacer modificaciones a la ley de migraciones, por ejemplo. Hoy día Janet Jara, la candidata de continuidad del presidente Boric, ella es de la parada de regularizar a todos los migrantes que lleguen. Y nosotros hemos tenido que estar ahí frenando a la izquierda para hacerles entender que si alguien quiere entrar a nuestro país tiene que ser tocando la puerta, pidiendo permiso, cumpliendo las reglas y no entrando por la ventana. Claro. Algo tan lógico, priorizar a los niños chilenos del sistema educacional. Y la izquierda se opone presentando reserva de constitucionalidad a eso. No, si es una locura. Nos ha pasado, por ejemplo, eh, el otro día, porque hace tiempo fue, había un papá joven de Valpo, Rodrigo, que fue a un jardín de la Junji a pedir un cupo para su hija, chiquitita, y le dijeron con estas palabras, pero si usted es chileno no va a tener un cupo. No. Imagínate, ¿dónde pretende el gobierno de Boric que estudien los niños chilenos si no es en Chile? Entonces es una cuestión de sentido común. Y la cosa es, y efectivamente hoy día se prioriza a los hijos de inmigrantes irregulares. Hace poco aprobaron una resolución mía en el Congreso para pedir algo tan simple como que se priorice a los niños chilenos y a los hijos de residentes regulares en el sistema educacional. Hace poco hicimos, lo que yo les decía, en una ley, una situación muy similar que votamos un par de meses, la izquierda presentó reserva de constitucionalidad, o sea, creen que es inconstitucional priorizar a los jóvenes chilenos en el sistema educacional chileno. No, sí, está complicada la cosa. Pero hay que mantener la esperanza. Exacto, exacto. Oye, Kiara, ya estamos llegando al término de nuestro primer bloque y como siempre, nosotros le pedimos a nuestros invitados que escojan una canción para que, para que tú, digamos, para que la podamos escuchar. ¿Qué canción te gustaría? Oye, me encanta Américo, es chileno, así que tiene que ser una canción chilena naturalmente. Eh, ¿Cuál puede ser? Son todas buenas. Entre el amor y el odio de Ah, bueno. Américo. Ah, mira, Para los que están ahí con el corazón medio roto. o los que no están muy claros por quién votar, Ah, también, está bueno, oye, me gusta. Entre el el amor y amor el odio. que hago, ¿ah? ¿Me voy por allá o me voy por acá? Porque está polar la cosa, así que está como el frío aquí. Oye, ¿y has visto a México alguna vez en Sí, vivo? ¿Sí? en la fonda del Sporting en Viña, luego he ido a ver dos veces. Ah, mira, fanática, Me fanática. encanta, La me encanta, primera. es lo máximo. Ya, pues, Entretenido. bueno. Entonces, entre el amor y el odio con Américo, a petición de Chiara Barquesi. Y nos encontramos en unos minutos más, no se vayan. Bueno, estamos de vuelta aquí en Radio Portales, la primera de Chile, con Vamos, somos chilenos, en este jueves 10 no, ¿cuánto estamos? A 10 a 9 de julio, o 10 se me fue, 10 de julio. 10 de julio, porque estoy pensando en Sí. otra cosa. Ay, es que se me... En el Día de la Bandera. No, lo Pues, que pasa es que me pasó que como estaba escuchando a Américo, de repente como que me volé, fíjate.
Me pasó. De repente dije que ya estoy. Bueno, pero aquí volvimos y volvemos con Cristian Fuentes y con nuestra invitada de hoy, Chiara Barchiesi. Y bueno, no podemos dejar de tocar el tema que a todos nos va a convocar dentro de poco y que queremos nosotros también tocar, porque creo que es importante que estemos informados y tengamos fundamentos para poder nosotros emitir el día de mañana no solo un voto, sino que también una opinión. Así que vamos con las presidenciales, pues. Estamos con un tema bastante importante. Eh, ya sabemos quién va del otro lado, ¿no es cierto? Ya tenemos claro quién es la candidata de oficialista. Y ahora tenemos que dirimir qué va a pasar con nuestro lado. ¿Qué opinas tú, Cristian? ¿Qué crees tú? ¿Cómo va la mano? Mira, esta es una foto que es prácticamente semanal, ¿ah? El escenario cambia mucho, ¿no? No es un escenario, digamos, estable, sobre todo con un año tan acontecido como este. Ahora, hay ciertos temas que sí podríamos mencionar respecto a tendencias, ¿ya? En el bloque anterior, cuando hablábamos, ¿cierto?, de algunos temas del gobierno actual y de algunos temas de ministerios también. Hablábamos justamente de Jara y la ex ministra efectivamente es la continuidad del gobierno actual de Gabriel Boric. O sea, eso es inevitable, aunque lo quieran disfrazar, ¿cierto? Y perfilar de otra manera, es así, ¿ya? Respecto a una oferta que entregó la izquierda en la primaria, bien mediocre, ¿ya? Los candidatos eran muy mediocres, no habían candidatos en donde se pudiera ver una propuesta interesante, contundente, que por lo menos invitara al diálogo y al debate cierto constructivo, ¿ya? Y en términos de la derecha, vemos una Evelyn Matei que estuvo muy al filo del ranking, ¿cierto? Este último tiempo, muy a la tendencia al alza, pero hoy día la vemos por una depresión importante, una baja importante, quizás producto de su inconsistencia en el relato, en donde trató de hablarle al centro del país en algún momento y quizás se pasó un poco de borde y eso generó una desmotivación del votante, ¿ya? Por lo tanto, yo veo que la propuesta más estable y más consecuente hoy día es la de José Antonio Caz, sobre todo con un contexto país de inseguridad tremendo como el que vemos y que necesitamos gente que sea solamente de una línea, ¿ya? Así que lo veo muy entretenido de todas maneras, pero con una tendencia a ya comenzar a definir posturas y a definir también ciertos lineamientos de los candidatos. No sé, Kiara, cómo lo ves tú desde la mirada del Congreso, con que tienes todo el escenario completo ahí en su máximo esplendor, de izquierda a derecha, ¿verdad? Yo creo que José Antonio Cast va a ser el próximo presidente de Chile, lo que me da mucha alegría, porque creo que es la persona más preparada para liderar nuestro país. Lo que tú decías de Matei, pucha, es imposible no recordar, es enero de este año, cuando estaban terminando las negociaciones de la reforma de pensiones, y Chile Vamos negoció con la izquierda, con el Partido Comunista, de hecho. Y ellos decían que esto iba a fortalecer la candidatura de Matei. Y lo único que lograron fue que Janet Jara sea la candidata del oficialismo, ¿cierto? La candidata a la continuidad del gobierno del presidente Boric. Y que Matei cayera estrepitosamente en las encuestas, posicionándose a José Antonio Cast lejos como la opción de la oposición que pasaría a una segunda vuelta, ¿cierto? En ese y da rabia porque uno dice las cosas hay que hacerlas porque están bien simplemente, no andar negociando para ir, entre comillas, fortaleciendo nuestras figuras. Pero Chile Vamos terminó, pucha, entregando ciertos principios, perjudicando las pensiones futuras de los chilenos. O sea, ¿cómo se puede pensar, por ejemplo, en una especie de préstamo por parte de los trabajadores al Estado? ¿Cómo el Estado le va a pedir plata prestada a los trabajadores? ¿Cuál es la probabilidad de que esa plata los trabajadores la vuelvan a ver? Ahora, hubo dos cosas importantes ahí que nosotros como republicanos obviamente que aprobamos, porque obviamente que cuando se votan proyectos de ley
algunas veces una sola votación, pero la mayoría de las veces son muchas votaciones. Aprobamos, obviamente, aumentar la PGU, lo que es una muy buena noticia y que se va a empezar a concretar en los adultos más mayores a partir de octubre de este año. Y se aprobó también, que fue un avance importante y difícil, y que tenemos que seguir avanzando en esa línea, la incorporación de las montepiadas de Capriana y Preca en la PGU. No va a partir rigiendo todavía, esto va a ser tipo 2027, pero sí es una buena noticia porque yo he presentado proyectos de resolución para que derechamente los pensionados de Capriana y Preca puedan acceder a la PGU porque hay como 5.000 que están dentro del rango. Entonces, si están dentro del rango, ¿por qué discriminamos? Bueno, pero la cosa es que Janet Jara se consolida con un porcentaje importante, pero no con una cantidad de votos importante. O sea, sacó casi la misma votación que sacó Jaude hace 4 años atrás en la primaria, pero con un 60%. ¿Por qué? Porque yo creo que el candidato del Frente Amplio era un mal candidato y la gente izquierda prefirió a Janet Jara antes que a Gonzalo Winter. Pero más allá de eso, el otro día pasó algo tan absurdo. Fue el aniversario, este fin de semana fue el aniversario del Partido Comunista. Bien, ¿Ya? había un mural, típico mural comunista, ¿cierto? Detrás de Janet Jara mientras ella daba el discurso. En la esquina del mural había un perro matapaco y lo taparon con una bandera chilena. Mira. Pero se le arrancaba la cola. Se alcanzaba a ver la cola del matapaco, ¿cierto? Detrás de Janet Jara. El matapaco metiendo directamente la cola en el proyecto, ¿cierto? De gobierno del Partido Comunista. Y no pueden ser así, taparlo con la bandera chilena. De hecho, era la única bandera chilena. Había una bandera cubana. O sea, había más banderas cubanas que chilenas en el aniversario del Partido Comunista. Y claro, pues estos gallos creen que Cuba es una democracia distinta. Y para allá nos quieren llevar naturalmente. Mira, Pero sí, pasan varias cosas. Sí, Marisol. no, es que esto no es de ahora, o sea, esto de que nos quieren llevar hace tiempo, este es un proyecto que ellos tienen de hace muchos años, desde antes del 70, imagínate cuánto tiempo. Y ellos han sido, como buenos comunistas y como buen partido comunista, han sido tremendamente rigurosos en seguir el camino y mantener lo que ellos quieren. En algún momento, Carol Cariola dijo, la primera cosa que tenemos que hacer es tomar el gobierno de manera democrática para poder instalar en nuestro pensamiento comunista, nuestro comunista es marxista. O sea, eso está en YouTube, es cosa de buscarlo. ¿Te fijas? Entonces, no es una cosa de ahora, no. La Janet Jara está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso es algo que yo tengo que decir, que el Partido Comunista hace las cosas así. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? O sea, como la gente de derecha, o por lo menos que no es comunista, que en el fondo, ¿cómo lo hacemos? Porque este relato, digamos, de todo anticomunista tampoco nos está sirviendo demasiado. Eh, Esta cosa un poco como exitista, de que vamos a ganar, no, tampoco está tan sobrado. Entonces, yo creo que no hay que quedarse en los laureles, hay que ver bien cómo va la cosa, porque la disciplina que tiene este partido es muy fuerte. Mira hasta dónde han llegado. O sea, mira que hoy día tiene una candidata presidencial, cosa que hace muchos años, o sea, unos cuantos años atrás, nadie se le hubiera ocurrido. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto, digamos, para aquellas personas que no están en ninguno de los dos polos, en ninguna de las dos partes? Con ese centro que quedó desprovisto de candidatos, con ese centro que no coincide con las ideas de un lado ni del otro, ¿qué va a pasar con ese centro? Porque ese centro te diría yo que es digamos, es mucho más Chile que los otros dos. De hecho, el show que intentaron hacer con la supuesta suspensión de militancia de Janet Jara, que al final dijeron ya no va a suspender la militancia. La suspensión de militancia no existe. No, No pues, existe. Se renuncia al partido o uno se mantiene en el partido, pero la figura de suspensión es simplemente de la boca para afuera para decirle a la gente que ya no se siente tan comunista como se ha sentido desde los 14 años que está en la J. pero Y la lo cosa que es que yo me acuerdo. es que eso es lo que hacen justamente para ganar ese centro que te estoy hablando yo. ¿Te fijas? Yo, Porque ella no está apuntando a la gente que va a votar por Castro o por Mateo, por, qué sé yo,
Kaiser, sino que sencillamente está apuntando a la persona, esa persona que quedó en el limbo, porque o Claro. era PD o era socialista, pero no de la izquierda, o era, qué sé yo, no sé, democracia cristiana, que ese partido casi no existe, pero como que quedó dando, ahí está dando bote, porque dice, pucha, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿Por quién voto? ¿Cómo tú le vas a llevar el mensaje a esa persona? ¿Te fijas? Yo escuchaba a la Soledad Alvear que decía, yo no puedo votar por la Yari Jara, imposible. Es un proyecto que no puedo apoyar. Una persona que era histórica de la democracia cristiana. ¿Te Claro. fijas? Entonces, Eh, ¿qué pasa con el asunto de aquel votante, aquel en este momento que nos está escuchando, que dice, pues yo no estoy tan seguro de votar por Cast, porque tampoco votaría por la comunista, y como que queda ahí. ¿Cómo tú le dices a esa persona, mira, nuestro proyecto es el proyecto con el que nosotros queremos de alguna forma recuperar nuestro país, porque lo estamos perdiendo? De hecho, la supuesta suspensión a mí me recordaba que fue tan chanta como cuando la diputada Catalina Pérez, que hoy día está desaforada, suspendió entre comillas su militancia en el Frente Amplio cuando estalló el caso de Democracia Viva, ¿cierto? El pololo con el ex jefe de gabinete, qué sé yo. Y también yo decía, pues si eso no existe, entonces da rabia ver cómo algunos usan la mentira como modo de acción política. Y de hecho han salido varias cosas, hay cosas que tenemos que tener buena memoria. Por ejemplo, Janet Jara, cuando era subse, el 2017, pasó 120 millones de pesos a dos entidades vinculadas al PC, Mm. eh, que al final les pasó plata para hacer campaña por no más AFP. Y veíamos, la Contraloría detectó root falsos, asistentes fallecidos, o sea, ya pero usando recursos públicos para sus intereses de una manera asquerosa. Yo digo, a esa persona le confiaríamos la cabeza, ¿cierto?, de un país, el liderazgo de un país. Pero claro, efectivamente hay mucha gente eh, que antes sentía a José Antonio muy lejano, y que ahora, debido a la situación que tenemos en nuestro país, dicen, es lo que necesitamos. Y hay gente que a mí me dice, pues, como, no, si yo soy de izquierda, pero no, pero voy a votar por Cast. Porque es el único que va a poner mano firme aquí. Eh, y a mí me gusta escuchar, ¿cierto? Como a la gente, eh, porque efectivamente se dan cuenta que necesitamos a alguien con carácter. Naturalmente que la mayoría de la gente que votó por el presidente Boric, Jara es la continuación de este gobierno, se siente profundamente desilusionada, porque naturalmente que prometieron mucho que no han cumplido y porque la situación se ha complejizado en estos años. Pero no hay que perder la esperanza, naturalmente. Chile es un país maravilloso. Exacto, y bueno, y reforzando un poco lo mismo, el nivel de inconsistencia e inconsecuencia es tremendo. O sea, si alguien dice, mira, voy a congelar, cosa que no existe, la militancia de un partido para poder caer en gracia frente a otro sector, o sea, ese nivel de inconsecuencia, pensémoslo el día de mañana que va a vivir en el gobierno. O sea, en el fondo, voy a agradarle a tal sector y voy a dejar de hacer otra cosa, aun cuando yo prometí X. Entonces, yo creo que hoy día lo que necesitamos, y respondiendo un poco a lo que comentaba Marisol, a ver, más que la caricatura que muchos quieren hacer de José Antonio Caz o de cualquier otro candidato, eh, veamos los hechos concretos. Primero, programa de gobierno. Yo creo que eso sería un tips súper importante para las personas. A ver, visiten la página web del candidato, vean el programa de gobierno, vean si les hace sentido con respecto a lo que está ocurriendo hoy en el país y a la vez también vean el currículum. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona? ¿Qué es lo que ha hecho las personas que rodean al equipo en donde probablemente van a ejecutar este programa de gobierno? ¿Y de qué estamos hablando en cuanto a si son o no de una sola palabra? ¿Ya? ¿Cuántas veces han cambiado el discurso en los últimos años? ¿Cuántas veces han cambiado el discurso en su trayectoria? Yo creo que eso es súper importante porque gracias a Dios Boric no cumplió todo su promesa, porque de verdad si hubiese cumplido toda la promesa
de su programa de gobierno, yo creo que seríamos un peor país. Yo creo que gracias a su falta de eficiencia y de su, claramente, de sus ministros y de su equipo, de no poder, luchó contra la AFP, hoy día la AFP siguen existiendo, luchó contra las pensiones, hoy día hay más pensiones. Entonces, se contradijo mucho, no logró los objetivos, lo que es muy bueno para el país, pero también desperdició 4 años en donde nosotros podríamos haber crecido mucho más como país. Por lo tanto, la consecuencia es un eje muy importante a la hora de elegir un mandatario, ¿ya? Y que tenga respaldo, que tenga equipo. Entonces, invitemos a las personas a que se informen en los programas de gobierno que tienen. Y si a esta altura, que quedan un par de meses, vemos candidatos sin programas de gobierno, sin propuestas concretas, la tarea no se hace a última hora, la tarea se hace cuando corresponde. Entonces, ahí, ojo con las personas que nos están escuchando. De hecho, un amigo siempre votaba Chile Vamos y ahora me dijo, ¿sabéis qué? Cast está mucho más propositivo que la Matei. Y me dijo, estoy inclinado por votar por Cast. ¿Por qué? Porque Cast toda la semana está sacando planes como avances de las propuestas de gobierno. Por ejemplo, y cuestiones súper concretas. En educación sacó el plan Patines, que me dio risa que le pusieran así, porque obviamente era meter el dedo en la haría, ¿cierto? Por el ex ministro Izaguirre, que al final sí iba a sumar al comando de Jara, al final parece que no, lo habrán encontrado muy de derecha para sumarlo al comando de Jara. Pero recordemos que fue una persona que en el gobierno de Bachelet lideró una reforma educacional que afectó a los niños chilenos, que destruyó el sistema educacional chileno. Fue el típico de la frase, ¿cierto? Hay que quitarle los patines a los niños. Y lo que Mm. Kass dice es al revés, hay que darle los patines a todos los niños. La tumba ha sido un desastre en educación. Bueno, entonces, por lo mismo, Kass sacó el plan patines hablando puntualmente de qué cambios hay que hacer en educación. Sacó el plan, por ejemplo, no más contribuciones. Eliminar la contribución a la primera vivienda. Me llegó el caso de la señora María Inés hace un par de semanas atrás. Tiene 70 años y le llegó orden de embargo. O sea, el Estado la quiere dejar en la calle a sus 70 años por no haber podido pagar las contribuciones. Es una injusticia tremenda. Encima vemos por otro lado, en contraposición, a un presidente Boric que le dieron una, entre comillas, tasa presidencial para comprarse una vivienda de 3,4% pagando solamente el 10% de pie. Una ¿A qué locura, chileno le pueden dar una esa locura, tasa encima pagando solo el 10% del pie? una Entonces, locura. ¿quién puede acceder a un crédito hipotecario hoy día en Chile? Muy Muy pocas pocas personas. personas. Entonces, vemos contribuciones por un lado que dejan a personas en la calle, la frustración de toda una vida de trabajo para pagar tu casa y que te la terminen quitando. O sea, ¿realmente eres dueño de tu casa si le terminas pagando una especie de arriendo al Estado por tenerla? Y encima uno dice, ¿y quién? Yo mandé oficio al Servicio de Impuestos Internos para que transparenten el mecanismo de determinar los valores porque no es público. ¿Quién Mm, sabe cómo determinan los valores de la... Porque las suben y nadie sabe por qué? mm, No tiene sentido. Entonces, eh, hay, hay ahí, creo yo, una deuda pendiente de hace mucho tiempo, que nosotros como republicanos lo hemos intentado en reiteradas ocasiones, y yo espero que Kast sea presidente para que se concrete una vez por todas el fin de las contribuciones a la primera vivienda. Por mm. ejemplo, y así distintos planes que ha ido sacando Kast en distintas materias. Marisol, mira, yo creo que todo lo que ha conversado, y lo que estamos conversando con Kiara, ¿cierto? Redunda mucho en el tema de lo que hoy día se conversa en la sobremesa, lo que de repente se conversa mucho entre amigos, ¿cierto? En cómo nosotros hoy día nos hemos estado informando un poquito más, porque claramente esto es una decisión que impacta en el día a día, en la calidad de vida de todos nosotros, ¿cierto? Y de alguna otra manera hipoteca, no tanto en el largo plazo, sino que en el corto plazo, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, lo que vivan nuestros nietos, ¿cierto? Y los impactos que vamos a empezar a ver, ¿cierto? Producto de estas decisiones. Con respecto al tema que se trabaja y la forma en que se trabaja en el Congreso, Kiara, eh, hay múltiples ideas, múltiples proyectos, pero me llamó mucho la atención
este proyecto que tiene que ver, un proyecto de ley con el abandono como violencia intrafamiliar. Tú has estado trabajando en esta línea, ¿cierto? Ujú. Sí, presenté un proyecto de ley hace un tiempo que es precisamente para incluir el abandono eh, dentro, o sea, como una de las causales de violencia intrafamiliar, con todo lo que eso significa, porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ujú. Y abandonar a un adulto mayor, abandonar a un hijo con discapacidad, es, es un tipo de violencia también. Claro. Desde el 2018 a la fecha, ¿pueden creer que más de 11.000 adultos mayores han sido abandonados en hospitales? Una vez que les dan el alta, nadie los va a buscar. ¿Y Y qué pasa con ese adulto mayor? Porque los hospitales muchas veces no los pueden tener, pues. claro, porque al final las terminan usando terminan transformando el hospital en una especie de Fundación Las Rosas, Ya, eh, que, que también hace que esa cama no esté disponible para otra persona, ya. naturalmente. De hecho, la idea me la dio una chiquilla que trabaja en hospital y me decía, ¿qué hora sabes qué hacemos con esto? Y ahí nace un poco la idea, ¿cierto?, del proyecto de ley, porque también yo creo que el futuro de nuestro país se ve en cómo tratamos a quienes han ido construyendo nuestro país. Entonces, eh, Es potente, ¿eh? Es eh, muy potente este tema. Y no es tan ajeno, Kiara, a lo que nos pasa a mí cuando me tocó ser director de desarrollo comunitario. Me tocó conocer justamente esto, que una familia dejó a un adulto mayor en la estación del metro en Valparaíso, lo dejó en el metro. El metro siguió, llegó hasta Limache, los funcionarios del metro llamaron a la municipalidad y al hospital porque eran ya las tantas de la noche y el pobre adulto mayor quedó ahí a la intemperie, lo tuvieron que llevar al hospital y se contactaron con nosotros para ver cómo lo podíamos reubicar. O sea, en el fondo, mira el nivel de crudeza frente a la vida de dejar de esa manera a un adulto mayor en el metro para que otros se hicieran cargo. qué duro, qué duro. Entonces, este proyecto de ley, ¿qué es lo que busca, Kiara? Que dentro de las causales de violencia intrafamiliar esté incluido, ¿cierto?, el abandono. Pasa también que hay, bueno, está el tema hay como toda una corriente hoy día, que bueno, yo la vi de hecho después de presentar el proyecto, Ujú. que le pusieron hijito corazón, un poco Claro, en la línea de al la ley revés. hijito corazón, al revés, Claro. ¿cierto? Entonces, hay otros diputados que presentaron estos días otro proyecto, así que probablemente ahí se van a fusionar. Yo obviamente les voy a estar contando de cómo va eso avanzando, porque obviamente que cuando uno ingresa un proyecto se va a la comisión correspondiente, o a veces pasa por más de una. Los diputados van presentando indicaciones, entonces obviamente se va perfeccionando hasta ya salir lo más completo posible. Claro. Eh, Otro tema que les quería mencionar, que esto ya fue hace varias semanas, pero como estoy con el postnatal, Ya. estoy un poquito fuera de las pistas. Entonces, perdón, probablemente, quizás hasta ya lo hablaron en el programa, pero me gustaría contarlos, que junto a Raimundo Palavara, que es un abogado republicano, Ujú. estuvimos... Uy, la tele aquí está crujiendo, se está estirando. No se escucha, así que ¿No se tranquilo. escucha? Ah, ya. No, 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 Pero bueno, si no, les manda saludos a todos los auditores de la radio Portales. muy bien, muy bien. Ándale Y salud también. a la tele más linda, más Mm. regalona. Em, el tema, encontramos una segunda arista de la Fundación Salvador Allende Ah, mira. por una compra de un palacio fiscal. Esto, mira, todos sabemos, ¿cierto?, la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, que la querían comprar por 1.000 millones de pesos. Y Sí. que gracias a Dios, gracias a la prensa que sacó el tema, se frenó, ¿cachai? Nosotros como diputados llevamos al Tribunal Constitucional a la senadora Isabel Allende y terminó perdiendo su cargo porque efectivamente vulneró la Constitución. Todos conocemos la historia. Bien. Ah, espérate. Ya. Entonces, para cerrar la idea, en el 2004 compraron otro palacio fiscal que terminaron pagando con obras de arte que ellos mismos se quedaron. Sí, yo Nunca vi la eso. pagaron. Pero Sí. una sinvergüenzura del porte de un buque. Entonces,
estos meses también han sido de harta fiscalización, hemos presentado distintos proyectos de ley, pero de harta fiscalización también, porque de repente algunos intentan pasar colados, pero la verdad es que el mal uso de los recursos públicos muchas veces es impresionante. Oye, pero realmente yo leí esa noticia y yo no lo podía creer. Y después los memes que eran algunos que salían hasta en el diario, una persona que dijo, yo entrego mis cuadros para que no me cobren las contribuciones de mi casa, Ya, una cosa increíble. Oye, pero para variar se nos hizo la nada misma este programa. Cristian, siempre nos pasa lo mismo, que como que siempre lo Sí, mejor está como justo. Y lamentablemente tenemos que terminarlo porque ya viene el próximo programa que está acá en Radio Portales. Así que te queremos agradecer, Kiara, tu quieres ustedes. estar, unos besitos a la Tere ahí que está contigo. Y nos estamos viendo nosotros el próximo jueves, pero en esta oportunidad va a ser con Reinaldo, porque ya va mira, a estar de vuelta de su paseo por las Europas. muy Así bien. que nos estamos viendo el próximo jueves. Un abrazo para todos, que lleguen bien a sus casas. No, Muchas Chao, chao. gracias. gracias, Kiara, gracias, Cristian. Chao, Nos chao, vemos. que esté muy bien.